Justo ahora toneladas y toneladas de desperdicios se desplazan rumbo al océano. No dentro de unos días, no en algún momento lejano, sino en este preciso instante a través de cauces fluviales que actúan como corredores silenciosos, arrastrando plásticos, escombros y toda clase de residuos directo al mar donde quedan atrapados durante décadas enteras. Y lo peor es que cuando ya están ahí resulta prácticamente imposible sacarlos. Sin embargo, algo está empezando a cambiar las reglas del juego. Una embarcación no tiene el tamaño de un carguero ni alcanza grandes velocidades y vista desde afuera ni siquiera llama la atención, pero fue concebida para lograr algo que hasta hace poco se consideraba inalcanzable: interceptar los desechos antes de que alcancen el océano, y lo consigue cada día sin descanso. Esa embarcación ya es una realidad y no se encuentra en fase experimental ni en etapa de diseño. Está operando en este mismo momento. Por fuera luce como una nave modesta, casi imperceptible, como si simplemente estuviera anclada en mitad de la corriente. Pero lo cierto es que trabaja sin cesar. No se desplaza, no va detrás de nada. Aguarda porque sabe que todo terminará llegando hasta ella. A lo largo del cauce, unas vallas flotantes desvían el flujo del agua, canalizando todos los desperdicios hacia un solo punto. Envases plásticos y residuos de toda índole van amontonándose frente a la nave como si el propio río se los ofreciera. Y justo entonces el mecanismo se activa sin estruendo, sin interrupciones. Una banda mecánica comienza a extraer la basura directamente desde la superficie del agua hacia el interior del casco. Todo sucede de manera ininterrumpida, sin necesidad de supervisión permanente, como una barrera tecnológica suspendida en el corazón del cauce. Pero lo verdaderamente asombroso no radica únicamente en su función, sino en la manera en que la cumple. No requiere carburante, no exige tripulación constante. Se alimenta de la luz del sol trabajando durante horas seguidas mientras gestiona todo lo que arrastra la corriente. Y mientras otras soluciones buscan remediar el daño, una vez hecho este dispositivo lo intercepta antes de que el perjuicio sea irreversible. Lo que distingue a esta embarcación no es simplemente su capacidad de retirar desechos, sino la forma en que fue concebida para lograrlo de manera ininterrumpida, productiva y casi independiente. Porque el objetivo no es atrapar lo que deriva al azar, sino dominar por completo el caudal del río en un punto estratégico. Todo comienza antes de que los residuos alcancen la nave. A lo largo del canal, una serie de vallas flotantes se disponen en diagonal, aprovechando la fuerza natural de la corriente. No obstruyen el paso del agua, no interrumpen su curso, solo lo canalizan. Todo lo que va a la deriva es conducido gradualmente hacia una zona concreta, como si el mecanismo estuviera concentrando el problema en un único punto. Y justo ahí es donde la embarcación entra en acción. En su interior, una banda transportadora trabaja sin pausa, extrayendo los desechos directamente desde la superficie. Da igual que se trate de envases plásticos o fragmentos diminutos, todo queda recogido y desplazado hacia depósitos incorporados dentro del propio barco. Pero el proceso no termina en ese punto. Unos sensores integrados vigilan de forma permanente el nivel de llenado. Cuando los depósitos alcanzan su capacidad máxima, el sistema emite una alerta para que sean sustituidos con rapidez, sin que haga falta paralizar toda la operación. Se trata de un ciclo perpetuo: interceptar, extraer, acumular, reiniciar. Todo ello propulsado por energía solar, lo que le permite funcionar durante periodos prolongados sin depender de combustibles ni producir emisiones contaminantes. Se trata de una propuesta pensada no únicamente para recoger desechos, sino para conseguirlo de manera respetuosa con el medio ambiente. Y lo fundamental, opera sin que haga falta supervisarla a cada momento, ya que mientras la corriente continúa su curso, la embarcación no interrumpe jamás su labor. Sin embargo, comprender su mecanismo es apenas el comienzo. Lo verdaderamente relevante es el impacto que está generando. En circunstancias habituales, este tipo de navíos logra extraer varias toneladas de desperdicios a diario. No obstante, cuando llega la época de lluvias, cuando las corrientes arrastran todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de semanas o incluso meses, la dimensión se transforma por completo. En esos periodos, este ingenio es capaz de recolectar más de 50 toneladas de desechos en apenas una jornada. 50 toneladas en tan solo 24 horas. Y lo más significativo no es la cifra por sí misma, sino lo que eso implica.
Cada una de esas toneladas representa desperdicios que jamás alcanzarán el océano plástico, que no acabará convertido en microplásticos residuos, que no irán a parar a costas ni a ecosistemas marinos, donde su recuperación resultaría prácticamente inviable. En determinadas regiones donde se ha puesto en marcha este mecanismo, el volumen de basura que llega al mar ha disminuido considerablemente en apenas unos meses. Costas más pulcras, menos desperdicios a la deriva y una mejora perceptible en poco tiempo. Pero existe algo todavía más trascendente. Este sistema no depende de una única intervención aislada. Funciona de manera ininterrumpida cada jornada, lo cual implica que su efecto no es pasajero sino acumulativo. Y cuando ese proceso se repite día a día, semana a semana, los resultados comienzan a transformar todo el entorno. Sin embargo, a pesar de todas las capacidades de este dispositivo, existe una limitación evidente: por sí solo no basta. Si bien frenar los desechos en los cauces fluviales constituye una de las medidas más cruciales, no representa el único frente donde se produce el deterioro. A lo largo de los años, volúmenes inmensos de residuos ya alcanzaron las aguas oceánicas, concentrándose en regiones donde su extracción resulta considerablemente más compleja. Y en ese escenario el reto se transforma por completo. Ya no hablamos de interceptar, sino de sanear a una escala masiva, pues el problema no se concentra en un único sitio, sino que se dispersa por numerosos puntos del globo simultáneamente, y cada uno demanda un abordaje diferente. Lo que resulta efectivo en un cauce fluvial no tiene por qué funcionar en aguas abiertas. Lo que es útil en un entorno urbano queda corto frente a la inmensidad del mar. Por esa razón, esta embarcación no constituye la respuesta definitiva. Representa el punto de partida, la barrera inicial de protección. No obstante, más allá de los cauces existen otras tecnologías que confrontan el problema desde perspectivas radicalmente diferentes. Algunas funcionan de manera silenciosa en pleno océano, otras actúan en núcleos urbanos, y algunas incluso fueron concebidas para eliminar algo que ni siquiera resulta perceptible a simple vista. Y cuando se combinan todas esas alternativas, se comienza a comprender algo de una dimensión mucho mayor. No estamos ante una sola máquina, sino ante un entramado integral que busca revertir el deterioro causado. Ahora bien, no todos los sistemas requieren complejidad para demostrar su eficacia. En ciertos ríos la respuesta es bastante más sencilla y aún así asombrosamente funcional. En vez de embarcaciones o equipos mecánicos activos, se emplean estructuras flotantes modulares que a primera vista parecen simples boyas dispuestas en hileras sobre el agua. Sin embargo, su configuración responde a un objetivo muy definido. Se instalan en posición diagonal, sacando partido del flujo natural de la corriente para canalizar los desechos hacia un punto concreto. No los frenan, los reconducen. Y lo más llamativo es que prescinden de motores de energía eléctrica y de vigilancia permanente. En el interior de cada módulo, pequeños mecanismos accionados por la propia fuerza del agua contribuyen a dirigir los residuos hacia la ribera, donde su recolección se vuelve sencilla. Se trata de un sistema que colabora con el río en lugar de oponerse a él. En ensayos sobre el terreno, este tipo de soluciones ha conseguido atrapar la mayor proporción de desechos visibles, incluidos plásticos de gran tamaño que representan la amenaza más grave para los ecosistemas. Y todo ello sin obstaculizar el caudal ni perjudicar la fauna acuática. Pero existe todavía otro enfoque más directo. En los tramos donde la cantidad de desechos alcanza niveles extremos, se han colocado estructuras masivas que cruzan el cauce del río de lado a lado. No pasan desapercibidas ni pretenden hacerlo. Su función es interceptar absolutamente todo lo que el agua arrastra. Durante las tormentas fuertes, estas estructuras reciben cantidades descomunales de residuos en apenas unas horas. Los desechos se amontonan hasta formar auténticos muros flotantes que después se extraen de manera organizada. Es una medida drástica pero indispensable en zonas críticas, porque hay situaciones en las que el problema no puede redirigirse, sino que debe frenarse en seco. Ahora bien, una vez que la basura alcanza el océano, el escenario cambia por completo. Ya no existen cauces angostos ni puntos estratégicos de contención. Lo que hay son superficies inmensas donde los residuos llevan años concentrándose, arrastrados por corrientes que los mantienen girando sin fin. Zonas donde el plástico no se esfuma, simplemente se va rompiendo en fragmentos cada vez más diminutos.
Y enfrentarse a eso exige un enfoque totalmente diferente. En alta mar operan sistemas que no pretenden combatir la fuerza del océano, sino aprovecharla. En vez de salir a buscar la basura, despliegan extensas barreras flotantes que avanzan con lentitud, creando una suerte de embudo colosal sobre la superficie. Las propias corrientes hacen el trabajo canalizando los desechos hacia el centro, donde quedan retenidos de forma espontánea. No hay prisa ni intervención violenta. Se trata de un proceso pausado, pero continuo, concebido para funcionar en armonía con el movimiento natural del mar en lugar de oponerse a él. Cada cierto número de días, toneladas de plástico se extraen y se retiran antes de que continúen descomponiéndose, pero ni siquiera eso representa el límite. Hay una propuesta todavía más audaz, una embarcación concebida no únicamente para extraer desechos, sino para tratarlos allí mismo, en pleno mar. A medida que avanza, gigantescos mecanismos de captación recogen residuos de la superficie, incluidos los prácticamente imperceptibles. Todo el material se traslada al interior del navío, donde pasa por un proceso de clasificación, separación y transformación. Aquello que admite reciclaje se guarda, lo demás se convierte en fuente de energía. La propia embarcación funciona gracias a los desechos que recolecta, lo que disminuye su necesidad de abastecimiento externo y le permite mantenerse activa durante periodos prolongados con casi total independencia. Era un concepto que tiempo atrás se consideraba irrealizable, pero hoy es una realidad. Y por primera vez sanear los mares ha dejado de ser una simple aspiración para convertirse en una intervención de verdadera envergadura. Sin embargo, el problema no se limita a los cursos fluviales ni al mar abierto. También se origina en tierra firme, en urbes, donde a diario miles de toneladas de desperdicios pasan inadvertidos antes de sumarse al desafío medioambiental planetario. En este ámbito, las respuestas son radicalmente diferentes, aunque no menos relevantes. En ciertas vías urbanas, por ejemplo, ya funcionan equipos de limpieza completamente autónomos que prescinden de operador humano. Avanzan pausadamente de manera casi imperceptible, valiéndose de sensores y algoritmos de inteligencia artificial para identificar obstáculos transeúntes y puntos con mayor acumulación de suciedad. No recorren trayectos predeterminados, sino que se ajustan sobre la marcha. Durante su desplazamiento integran mecanismos de barrido y succión que consumen bastante menos energía que los vehículos convencionales, lo cual les permite trabajar durante horas de forma ininterrumpida. Y al funcionar íntegramente con electricidad, no producen emisiones contaminantes, convirtiéndose así en una solución con doble beneficio, dejan las calles limpias sin ensuciar el aire. Existe otra categoría de desafío terrestre que demanda soluciones mucho más contundentes. Se trata de áreas donde los desechos no permanecen a simple vista, sino que se han ido depositando en el lecho de ríos, lagunas o canales, capas de sedimento, fango, especies vegetales que invaden el ecosistema. Un conjunto caótico atrapado en un medio donde las labores de limpieza se complican enormemente. Es precisamente en ese escenario donde intervienen máquinas concebidas para funcionar en dos elementos a la vez. Vehículos anfibios con la capacidad de transitar por superficies sólidas, adentrarse en el agua y mantenerse firmes para ejecutar tareas en condiciones que resultarían imposibles para cualquier otro equipo convencional. Operan mediante brazos articulados con potencia hidráulica, mecanismos de aspiración o de dragado, y logran extraer volúmenes impresionantes de material en periodos muy reducidos. Su velocidad no es su punto fuerte, pero su exactitud sí lo es, y por encima de todo, acceden a lugares que permanecen fuera del alcance de cualquier otra máquina. No obstante, existe una dimensión del problema que escapa a la vista. No se mantiene a flote sobre el agua ni se aglomera en ninguna superficie. Se encuentra suspendida en el aire y durante largo tiempo ha representado uno de los retos más complejos de enfrentar, ya que, a diferencia de los residuos tangibles, resulta imposible atraparla con mallas o frenarla mediante barreras físicas. Se halla dispersa integrada en la atmósfera, constituyendo parte de un entramado muchísimo más intrincado. Aún así, incluso en este frente, la innovación tecnológica ha comenzado a actuar. En distintos rincones del planeta se levantan estructuras que parecen concebidas en otro mundo. Columnas colosales cuya función no es generar electricidad ni servir de refugio para nadie, sino cumplir un propósito muy concreto: depurar el aire que respiramos. En su parte inferior,
Mecanismos especializados captan aire cargado de contaminantes y lo conducen a través de una sucesión de filtros de última generación diseñados para retener las partículas nocivas. Conforme el aire va ascendiendo por el interior de la edificación, experimenta una purificación gradual hasta emerger considerablemente más limpio por la cúspide. Se trata de un ciclo ininterrumpido que opera en silencio pero sin pausa alguna. Y en aquellas regiones donde los niveles de polución alcanzan extremos alarmantes, los resultados empiezan a hacerse patentes con el paso del tiempo. Existe una tecnología todavía más revolucionaria. Se trata de dispositivos creados para extraer dióxido de carbono directamente de la atmósfera. No lo mitigan ni lo redirigen, lo retiran por completo mediante mecanismos que atrapan el CO2, lo comprimen y posteriormente lo depositan en el subsuelo, donde acaba convirtiéndose en roca compacta. Un procedimiento que logra en poco tiempo lo que a la naturaleza le llevaría milenios completar por cuenta propia. Es una respuesta que no interviene sobre la consecuencia, sino sobre el origen del problema. Y aunque todavía se encuentra en fase de crecimiento, encarna algo totalmente inédito. Por primera vez, no solo estamos frenando el deterioro, estamos tratando de darle la vuelta. En definitiva, lo más fascinante de todo este panorama no reside en un aparato concreto, sino en el engranaje entero, porque lo que arranca en un río prosigue hacia el océano, atraviesa las urbes y alcanza incluso la atmósfera. No estamos ante un único problema, y por esa razón tampoco cabe esperar una respuesta singular. Cada una de estas innovaciones fue concebida para abordar un fragmento específico en un lugar diferente, en un instante diferente. Y cuando operan de manera conjunta, el resultado se transforma radicalmente. La embarcación que intercepta los desechos antes de que alcancen el mar, las estructuras que los desvían, los mecanismos que sanean el océano, los equipos que procesan los residuos y los dispositivos que eliminan aquello invisible. A simple vista todo integra un mismo propósito. Uno que ya se está materializando en este preciso momento porque durante largo tiempo la posibilidad de revertir semejante daño se percibía como algo inalcanzable, demasiado vasto, demasiado enredado, demasiado tardío. Pero esa percepción está comenzando a transformarse no porque la amenaza haya dejado de existir, sino porque al fin estamos respondiendo a su misma magnitud. Y eso es lo que convierte todo esto en algo distinto. Porque por primera vez no nos limitamos a reaccionar, estamos edificando respuestas que realmente funcionan. Si este tipo de relatos te llevó a contemplar el mundo con otros ojos, suscríbete y acompáñanos en la próxima entrega porque cada día operan tecnologías asombrosas que la gran mayoría de la gente jamás llega a percibir.